Hola, buenas. Mi nombre es Camila Gianotti, soy arqueóloga, trabajo en el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Centro Universitario Regional del Este, de la Universidad de la República de Uruguay. Y hoy vamos a estar compartiendo parte de mi trabajo, los resultados de investigaciones que hacemos desde la universidad y en el marco de nuestro equipo de trabajo. Y bueno, la charla de hoy va a tratar sobre la vida en antiguas aldeas indígenas del territorio actual del Uruguay, más concretamente de la zona de la región este y noreste de nuestro país. Lo que vamos a conversar hoy, lo que vamos a ver es justamente una parte, un periodo digamos, de nuestro pasado. El territorio uruguayo está poblado por grupos humanos desde hace unos 12.000, 13.000 años hasta el presente, y nos vamos a centrar en los últimos momentos, digamos que los últimos 5.000 años. Yo les voy a contar hoy cómo vivieron los pueblos que construyeron una de las manifestaciones arqueológicas más conocidas en el Uruguay, que son los Cerritos de Indios. Los Cerritos de Indio, precisamente, surgen hace unos 4.800, 5.000 años aproximadamente, ¿no? Si esta es la línea del tiempo, vamos a ver que los primeros cerritos surgen aquí, donde está la estrella, ¿no? Una buena parte, digamos, de nuestro pasado, entonces, está representado por este fenómeno, por esta cultura, ¿no? Que duró casi 5.000 años, y que hace que hoy en día tengamos en todo el territorio uruguayo, pero también en el sur de Brasil, miles y miles de cerritos distribuidos por todo lo que es las tierras bajas inundables, o sea, la zona de ecosistemas acuáticos, ecosistemas húmedos, se caracterizan sobre todo por la presencia de extensos bañados. Y bueno, vamos a ver que este fenómeno, que aquí tienen un mapa de Uruguay y sur de Brasil, con una distribución de más o menos de dónde podemos encontrar los cerritos, y con puntitos negros dónde están las áreas que nosotros hemos trabajado de forma más intensiva. No quiere decir que en todo el resto de esa zona sombreada no existan cerritos, sino que todavía son áreas que no han sido objeto de investigaciones arqueológicas. Pero bueno, para contextualizar un poco este fenómeno, vamos a ver que los cerritos no son exclusivamente una manifestación arqueológica de nuestro país o de estas tierras, ¿no? Del sur de América, sino que se distribuyen y hay presentes, ¿no? con diferencias, digamos, con distintos matices. Están distribuidos en todo lo que es el sur de América, también asociados a tierras bajas inundables, ¿no? A planicies de inundación de grandes ríos, a extensiones de bañados como los llanos de Mojo, como las planicies del Orinoco, también en la zona de las lagunas costeras en el sur de Brasil, y por último en todo lo que es la cuenca del río de la Plata, ¿no? Río Uruguay, río Paraná, y también en el sur, sureste y noreste del Uruguay, asociado a grandes ríos y a planicies de inundación, como decimos. Y esto nos lleva a hablar de algo importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este fenómeno, y es que estos territorios no siempre fueron como los conocemos hoy, ¿no? La formación de los bañados desde el punto de vista geológico, ¿no? Visto en lo que es la evolución de nuestro planeta, ocurre justo en el último momento, ¿no? Hace unos 6.500, 5.000 años, hay un nivel mucho más alto del mar, ¿no? Y lo que hoy conocemos como lagunas costeras, en aquel entonces no eran lagunas, ¿no? Eran grandes estuarios, o incluso todavía era costa marina. Después de aproximadamente unos 4.000 años, el mar comienza a retirarse de a poco, y es cuando se empiezan a formar las lagunas que hoy conocemos, y también asociados a estos grandes cuerpos de agua toda la zona de bañados, ¿no? Esto explica también por qué el fenómeno de los cerritos aparece asociado en primer lugar a una zona del norte de Rocha,
en la zona de India Muerta, los bañados de India Muerta, más o menos por aquí, ¿no? Donde hace 5.000 años sí existían estos bañados. Una vez que el mar se va retirando y que va dejando tierras secas disponibles, el fenómeno de los cerritos se expande y estas poblaciones empiezan a ocupar otros nuevos territorios, todo lo que tiene que ver con digamos, los bordes de todas las lagunas costeras y los bañados más cercanos a la costa. Entonces, vamos a ver, hoy les voy a contar un poco de qué se trata esto de los cerritos, para qué fueron construidos, qué podemos saber acerca de los pueblos que los construyeron, cómo vivían, para qué eran usados los cerritos, y lo vamos a ver en dos zonas concretas, ¿no? Los resultados de los trabajos que hemos hecho, como les decía, se corresponden con áreas trabajadas en el norte del Uruguay, en la zona del departamento de Tacuarembó, y en la zona del sur, en el departamento de Rocha, donde tenemos ubicados alrededor de unos 3.500 cerritos en las cuencas de los arroyos Yaguarí, Caraguatá, y también en la zona de Laguna Negra, San Miguel y India Muerta. ¿Pero qué son los cerritos? Cuando hablamos de cerritos estamos hablando, primero que nada, de una construcción humana. Son construcciones en tierra, hechas por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas que habitaron estos territorios del noreste y sureste del Uruguay. Y son montículos totalmente construidos en tierra de distintas formas, de distintas dimensiones. Algunos llegan a tener 7 metros de altura, pero los hay también de 1 metro, más bajitos, que se ubican siempre en estrecha relación con estas zonas inundables o zonas de bañado. Podemos encontrar cerritos tanto en la zona de bañados, pero que también en las serranías o en las lomadas que están alrededor de estos bañados. Los hay en conjuntos, los hay aislados y formando grupos más o menos numerosos que pueden tener desde unos 4 o 5 cerritos hasta grupos que pueden llegar a tener 80 y hasta 100 cerritos. Nosotros cuando hablamos de cerritos nos gusta también hablar de arquitectura en tierra. ¿Y por qué? Porque bueno, los cerritos están construidos de tal forma que han permanecido hasta nuestros días, ¿no? Hay digamos que un saber hacer, ¿no?, constructivo que hizo que estas construcciones permanezcan, ¿no?, permanezcan a lo largo de miles y miles de años y que hoy podamos conocer más acerca de ellas a partir de distintos métodos y de distintas técnicas de investigación. Cerritos de indios, cuando hablamos de cerritos de indios, vamos a ver que con ese nombre le llamamos a una variedad bastante grande de formas que todavía no tenemos del todo estudiadas a fondo, ¿no? En eso estamos justamente en el proceso de investigación. Desde la arqueología estamos tratando de investigar a qué corresponde y para qué fueron construidas cada uno de estos tipos de montículos. Por ejemplo, tenemos montículos en el norte, en las zonas de Tacuarembó, montículos alargados que pueden llegar a tener hasta 80 metros de largo, 100 metros de largo, por 35, 30 metros de ancho, ¿no? Son verdaderos terraplenes en tierra. Pero también hay montículos en forma de anillos, como este que tenemos aquí abajo, a la izquierda, montículos bajitos, pero que tienen una forma semicircular, en forma de herradura o en forma de anillo. Los hay también ovalados, y los hay también montículos redonditos, que son los más conocidos o los que estamos más acostumbrados a ver. Como les decía, los cerritos podemos encontrarlos agrupados en conjuntos. Generalmente los conjuntos se ubican siempre en las zonas más bajas o más próximas a los bañados, bien también en las lomadas en las lomadas que terminan, que caen cerca de los bañados, ¿no? Por ejemplo, es un conjunto ubicado en la zona de Yaguarí, conocido como conjunto Lemos, que como ven tiene una distribución de cerritos de tipo más lineal, con una orientación así lineal, a lo largo de una lomada que desemboca en un bañado. Y acá tenemos una vista aérea de un conjunto de cerritos también donde se perciben cerritos circulares, son estas motitas, y cerritos alargados,
compartiendo el espacio en un mismo conjunto. También tenemos cerritos aislados en las cimas de la sierra. Generalmente los cerritos que están en la zona de lomadas, en las zonas de sierra, son cerritos más bajos de altura, a veces tienen plantas diámetros bastante grandes, de 40 metros, pero están ubicados, las características de estos cerritos es que están ubicados en lugares estratégicos, en lugares desde los que son muy visibles a distancia. A pesar de su escasa altura, estos cerritos se ven desde muy lejos, se perciben, porque están situados justamente en los puntos estratégicos para ser vistos, ¿no? Acá tenemos abajo un corte de un territorio, donde vemos dónde se ubican o dónde se suelen ubicar los cerritos aislados, y abajo en las zonas inundables donde se ubican los cerritos agrupados. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cerritos? Bueno, vamos a ver que los cerritos han tenido múltiples funciones a lo largo del tiempo. Han sido construidos para ser usados con distintas funciones en distintos momentos de esos 5.000 años. Pero cuando tenemos un conjunto de cerritos, lo que estamos viendo es una aldea, o los restos, lo que quedó de una aldea indígena, ¿no? Con esta ilustración, por ejemplo, estamos recreando una aldea típica de la zona de Los Ajos, del departamento de Rocha, donde se ven los cerritos, algunos de ellos con cultivos, algunos de ellos con casas encima, ¿no? Se ve un grupo humano viviendo en esa aldea, realizando distintas actividades de cocina, de cultivando, ¿no? en un huerto. Se ven también mascotas, vamos a ver que tenían mascotas, y al fondo se ven los bañados y las palmeras que caracterizan a estos paisajes rochenses. Si abrimos un cerrito por dentro, si lo cortamos a la mitad, vamos a ver que los cerritos fueron construidos en distintos momentos a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y eso hace que cuando excavamos un cerrito nos encontremos con capas o con niveles de tierra distintos que se corresponden con distintos usos y con distintos periodos, digamos, de ocupación. Un cerrito puede tener, abajo del todo, puede llegar a tener unos 3.000, 4.000 años, y en la cima tener apenas unos 500, 600, 800 años. Y cada una de esas capas o estratos, ¿no? Cada una de esas capas arqueológicas nos va a dar información acerca del periodo de construcción de ese cerrito, ¿no? Por eso cuando excavamos un cerrito, lo que encontramos es siempre único y siempre una cosa nueva, que nos informa en términos generales acerca de esa cultura, pero también que nos da información específica acerca de la historia de vida de ese cerrito, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los cerritos fueron usados como cementerios no desde el inicio, sino apenas hace unos 2.500 años. Los cerritos se reconvierten, algunos de ellos en su función, y empiezan a ser utilizados como cementerios de las familias indígenas. En un primer momento, ¿no? Los primeros cerritos que se empezaron a construir fueron hechos para vivir. Fueron espacios donde los grupos indígenas instalaron sus casas, sus tolderías, ¿no? Y eso lo podemos ver precisamente a partir de estructuras, de restos arqueológicos que encontramos cuando los excavamos. Por ejemplo, encontramos las improntas de los palos, nosotros llamamos agujeros de poste, pero también encontramos fogones, restos de combustión, ¿no? que fueron testimonios de esos fogones usados en torno al espacio doméstico. También nos informan acerca de esa vida doméstica y de las casas y las actividades que hacían todos los restos materiales que encontramos, ¿no? Instrumentos, vasijas, restos de alimentación, pero también vamos a ver que los cerritos, algunos de ellos, fueron construidos para cultivar, ¿no? Hay un tipo de cerritos particular que nosotros les llamamos microrelieves, porque son muy bajitos, como estos que vemos aquí en la foto,
que fueron utilizados para cultivar. Tenemos de estos sitios ubicados en el departamento de Tacuarembó, por ejemplo, con cronologías en torno a hace unos 1000 años de antigüedad, que nos hablan de la construcción de estos pequeños montículos para cultivar maíz, ¿no? También sabemos que dentro de las aldeas había algunos cerritos o algunas de estas estructuras que también fueron cultivados que también fueron construidos para cultivar maíz, calabaza, zapallo, porotos. Entonces, lo que vemos es, dentro del espacio de la aldea, distintas áreas de actividad, ¿no? Así como estaban las casas, también estaban los huertos, también estaban los cementerios. ¿Y qué podemos saber a partir de los restos que encontramos en los cerritos? Bueno, sabemos que estos grupos consumían distintos recursos naturales, silvestres, y otros domesticados o cultivados. Tenían una economía muy amplia, diversa, que integraba todos los recursos que ofrece el bañado y las zonas aledañas, los montes nativos y también las serranías. Por ejemplo, tenemos que el fruto del butiá es uno de los recursos que las poblaciones que habitaban en el sureste de Uruguay utilizaban mucho. No solo el fruto, sino también el coquito, la almendra que está dentro, también era utilizada, y a partir de los restos de coquitos quemados sabemos que estas poblaciones hacían un uso intensivo de estos palmares de butiá. Pero también en las zonas de bañados hay distintas plantas que tienen raíces o tubérculos que eran muy consumidos por estos grupos. Por ejemplo, la chira. También hay una especie de arroz silvestre que también aparece representada en los cerritos, y todo esto lo sabemos a partir de análisis de partículas microscópicas de estas plantas que se conservan en los sedimentos, en las tierras de los cerritos, y que se llaman silicofitolitos. Pero también esta economía integraba distintos elementos cultivados o plantas domesticadas, como el maíz, como el zapallo y los porotos. Estas plantas aparecen cultivadas, sobre todo con mayor intensidad, en los últimos milenios, hace unos 2000, 1500 años. Estas poblaciones hacían una buena parte del año, la dedicaban también a cultivar estas especies. Y esto también lo sabemos a partir de estos fitolitos que se conservan en las tierras de los cerritos, pero también a partir de almidones recuperados en las vasijas cerámicas, a partir de los que podemos saber justamente estas adherencias que se conservan dentro de las vasijas. Una vez que son analizadas, permiten reconocer almidones de estas plantas, y podemos saber entonces no solo que las cultivaban, sino también que las consumían, cómo las cocinaban adentro de las vasijas. Dentro de los restos que aparecen en los cerritos, también podemos encontrar restos de sus instrumentos, ¿no? De las herramientas y de todo lo que son los desechos de la fabricación de estos instrumentos. Los cerritos están construidos además con tierras y del entorno circundante, con los sedimentos de los suelos del entorno. También están construidos con la basura, con los desechos de la vida cotidiana. Y entre estos desechos encontramos todos los restos que quedaban cuando ellos fabricaban sus instrumentos en piedra, y también aparecen varios de estos instrumentos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, fragmentos de boleadoras, de raspadores, de cuchillos, puntas de proyectil usadas para el arco y la flecha, puntas de lanza, también un tipo de herramienta especializada para quebrar los coquitos del butiá, como es esta que está abajo. Nosotros lo llamamos rompecocos, justamente porque con estos instrumentos se quebraban los coquitos del butiá. Pero también morteros, molinos de piedra con sus manos para moler granos y distintos recursos vegetales y para hacer harinas. Todo esto aparece dentro de los cerritos. Con los restos
de los alimentos, de las especies animales que cazaban, ¿no? Especies como los ciervos, también las nutrias, distintas aves, roedores también, como por ejemplo el aperiá. Bueno, con los restos que quedaban, ¿no? Después de que eran consumidas esas presas, fabricaban con los huesos instrumentos, ¿no? Y ahí es que encontramos también desde punzones, puntas de proyectil, de hueso, anzuelos, que nos hablan también, ¿no? De la actividad de la pesca como una de las actividades también importantes dentro de la vida de estas aldeas. También aparecen vasijas de cerámica, los fragmentos de estas vasijas, algunas se pueden reconstruir a partir de las partes encontradas, podemos reconstruirlas, y en otros casos aparecen solo fragmentos, pero que nos permiten a través de distintas técnicas reconstruir cómo eran esas vasijas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la reconstrucción de una vasija a partir de un fragmento localizado justamente en los cerritos. Y los restos que aparecen de alimentación, como les decía, aparecen en forma de distintos huesitos fracturados, quemados, muchos de esos que nos hablan también de las técnicas de cocción, de procesamiento de estos animales, ¿no? Sabemos que cocinaban al fuego algunos animales, otros eran consumidos de otra manera, dentro de las vasijas, ¿no? Con otras técnicas, y algunas de las especies más representadas en los cerritos, más consumidas, como les decía, son todos los ciervos de los pantanos, ¿no? el venado del campo, y también la periá, la nutria, aparecen cáscaras de huevo de ñandú, entre otros animales. Y la pesca también ocupó un lugar central dentro de la vida de estas aldeas. Estos ecosistemas inundables justamente se caracterizan por tener una oferta muy grande de recursos acuáticos, ¿no? Sobre todo peces, y los peces que aparecen, restos de peces que aparecen en los cerritos, como estos fragmentos de hueso que vemos aquí abajo, nos hablan de que son varias las especies que eran consumidas. Particularmente la tararira y el bagre son una de las especies más representadas, pero también la anguila, ¿no? La anguila, que es es una especie típica de estos lugares de bañados, aparece bastante representada, sobre todo en los cerritos de Rocha, ¿no? Bastante consumida. ¿Y cómo lo pescaban? Bueno, con anzuelos. Algún anzuelo se ha recuperado en los cerritos, pero también creemos que podrían existir otras técnicas de pesca con arpón o con red. En las zonas cercanas a la costa aparecen otros instrumentos que son típicos de la pesca con red, como son las pesas de red, ¿no? Esas aparecen sobre todo en los cerritos cercanos a la costa. Y dentro de las aldeas, estas poblaciones tenían también mascotas o animales domésticos. Han sido localizados, encontrados en excavación, varios restos de perros que fueron enterrados junto con personas. Eso nos habla también del cuidado, la atención y el tratamiento que se les daba a estos animales, ¿no? A partir de estos perros enterrados, sabemos entonces que el perro era un animal de compañía, seguramente también importante para acompañar en otras actividades como la caza, y era tan importante que merecía un tratamiento especial a la hora de su muerte. Estos perros aparecen enterrados junto con personas en los distintos cerritos. Hasta ahora se han encontrado varios, 3 perros en cerritos excavados, y algunos de ellos han sido datados, y sabemos que por lo menos desde hace 1500 años estos perros están presentes dentro de las aldeas. No quiere decir que no estuvieran antes, sino que, bueno, hasta ahora han sido los que hemos encontrado y hemos podido estudiar más a fondo, ¿no? Nos habla entonces de que estos pueblos originarios desde hace mucho tiempo tenían sus mascotas y convivían en las aldeas con ellas. Y los cerritos también fueron usados para enterrar, ¿no? Ya como comentábamos, a partir del 2500 hacia acá, hace 2000, 2500 años, empiezan a ser usados para enterrar a sus muertos.
Esto nos habla de un cambio importante en el uso de los cerritos, ¿no? Estos cerritos que eran construidos para habitar, para marcar el territorio, para cultivar, se convierten también en cementerios familiares. No todos los cerritos, sino algunos de ellos elegidos dentro de esas aldeas, eran elegidos algunos de los cerritos para el descanso de sus muertos, ¿no? Y en los cerritos entonces encontramos enterramientos de mujeres, de hombres, de niños, de niñas de todas las edades. Algunos de ellos han sido enterrados junto con objetos que los acompañaban en este momento, y así es que hemos localizado distintos instrumentos como fragmentos de bolas de cuarzo, también mandíbulas de zorro, acompañando algunos de los enterramientos. Los enterramientos hasta ahora sabemos que empezaron hace 2500 años, pero también sabemos que algunos cerritos fueron usados hasta hace muy poquito como cementerio indígena. En la zona de San Miguel, al este, sureste del Uruguay, hay un cerrito en el que se enterró una persona hace apenas 220 años. Eso nos habla del largo uso como cementerio, la tradición de usar los cerritos como cementerios y las continuidades también en el uso de estos espacios a lo largo del tiempo. Hace 220 años no es nada, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, cuando todavía se están enterrando en los cerritos. ¿Y quiénes eran o cómo eran? Eso es una pregunta que muchas veces nos hacen a los arqueólogos y arqueólogas. Bueno, no sabemos exactamente cómo eran, nos podemos imaginar, ¿no? Pero también a través de otras técnicas, ¿no? Técnicas forenses, digitales, se puede, a partir de los restos humanos encontrados, se puede reconstruir y aproximarse a la apariencia, ¿no? De algunas de estas personas. Por ejemplo, a partir de un enterramiento localizado en un cerrito en el departamento de Rocha, se logró reconstruir el rostro de una mujer que tenía entre 35 y 45 años, una mujer que vivió y murió hace 1500 años, 1600 años, ¿no? Y ahí tenemos uno de los trabajos de reconstrucción realizados con estas técnicas, ¿no? Aquí en el Uruguay. Entonces, cuando hablamos de cerritos, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ya vimos que de construcciones en tierra, que fueron usados para múltiples cosas, que aparecen agrupados, aparecen aislados, pero realmente lo que vemos es que la complejidad que nos muestran los cerritos, ¿no? La diversidad de usos, de funciones, la complejidad en su construcción y la densidad de cerritos que existen, que hemos localizado hasta el momento, nos hablan realmente de una tecnología indígena, de una forma de saber hacer, ¿no? Por eso le llamamos tecnología, para habitar estos ecosistemas inundables, ¿no? Hoy en día estos ecosistemas están dedicados a otras prácticas agrícolas como el cultivo del arroz, como el cultivo de la soja, y están apenas habitados. Sin embargo, sabemos que hace miles de años estos bañados estaban mucho más habitados de lo que están hoy en día. Y eran habitados y podemos, a partir de la distribución de cerritos, podemos ver toda la distribución de aldeas a lo largo y ancho de una gran extensión de bañados que ocupa el territorio este del Uruguay, ¿no? Entonces estamos viendo realmente una cultura especializada en habitar estos ecosistemas inundables. Una cultura que además aprovechó el entorno, aprovechó los bañados, sus recursos, pero también promovió esa biodiversidad característica de estos bañados a partir de la construcción de cerritos. Los cerritos están construidos con las tierras fértiles del entorno y por eso pudieron ser usados para cultivar, pero además fueron construidos con los desechos, lo que nos habla de una gestión bastante compleja de esos desechos, ¿no? Todo lo que hoy sabemos del reciclaje, del compost y de la importancia que tienen para nuestras poblaciones actuales,
vemos que los pueblos originarios ya los tenían incorporados, ¿no? Utilizaban esta gestión de residuos también como parte de esta arquitectura en tierra, lo cual le daba también una riqueza, una fertilidad añadida a estos suelos que ya de por sí eran bastante fértiles. También vemos y sabemos a partir de investigaciones concretas hechas en cerritos de Tacuarembó y de Rocha, que los pueblos originarios realizaban quemas controladas de los pastizales del entorno, también como forma de clarear, de fertilizar los suelos, ¿no? Como una técnica también para la vida en estos ecosistemas, ¿no? También vemos que dentro de los conjuntos de cerritos existen también algunas lagunas naturales que fueron utilizadas, que fueron mantenidas, que fueron aprovechadas como espacios reservorios de agua dentro de las aldeas. Algunas de estas lagunas están conectadas con canales, que conectan en las lagunas con bañados, como manera de alimentarlas y de mantenerlas activas. Todo esto formaba un complejo, una compleja red, ¿no? de prácticas que nos hablan de precisamente de esas formas de gestionar, de manejar ese entorno para hacerlo habitable, ¿no? De esta manera, los grupos indígenas que habitaron estos territorios pudieron vivir y mantenerse a lo largo de tantos miles de años, ¿no? Los cerritos son una muestra, un testimonio del éxito, ¿no? de esas formas de habitar los ecosistemas inundables. También sabemos que esos cerritos también están asociados o relacionados con todos los circuitos de movilidad del territorio, ¿no? Si lo vemos en un mapa de gran extensión, vamos a ver que los cerritos nos muestran esos flujos del movimiento y los circuitos de movilidad entre las distintas aldeas. ¿Y qué pasó con estos pueblos? Bueno, con la conquista, la colonización, evidentemente fue un impacto, ¿no? un impacto brutal. Ya sabemos que hubo enfermedades, que hubo también mucha violencia, ¿no? Hubo exterminio, ¿no? Que hizo que muchos de estos grupos se vieran diezmados, se vieran reducidos y despojados de sus territorios, ¿no? Hemos estado acostumbrados a escuchar toda la vida de que en el Uruguay ya no hay indios, pero lo que estamos viendo y sabemos con estas investigaciones y con nuevos trabajos que se hacen en distintos entornos rurales del Uruguay, es que las prácticas, los saberes y la descendencia de estos pueblos originarios todavía está viva. De hecho, en Uruguay hay distintos grupos y colectivos indígenas actuales que están reivindicando su identidad indígena, ¿no? Y de alguna manera, estas prácticas, estos saberes que decimos que todavía se conservan en el medio rural uruguayo, nos hablan precisamente de esas continuidades, ¿no? Sabemos que claramente hubo rupturas, pero también sabemos que hay pervivencias, hay continuidades que están ahí. Bueno, y una forma de poder conocer de qué manera persistieron es justamente a través de la arqueología. Bueno, espero que con esta charla hayan conocido un poco más de una cultura, de un fenómeno arqueológico típico de estas tierras, y que, dada su extensión y su complejidad, es uno de los fenómenos más importantes de la arqueología de las tierras bajas del sur de América. Muchas gracias.